Cuando hablemos de fútbol cubano, es importante reconocer que es una actividad deportiva que se ha mantenido durante muchos años. Es un deporte que tiene una vida longeva en nuestro país y sin embargo es un deporte que no es conocida su historia a cabalidad. Alto, y va donde están cantando el himno igual, alto. Sí. 1, 2 y 3. ¡Cuba, Cuba, Cuba! El fútbol cubano en el año 38 participa en la Copa del Mundo de Francia. Estamos hablando de unos años después de 1911. Toda aquella jornada de jugadores salieron de sociedades españolas, Centro Gallego, el Hispanoamérica, el Iberia, la Juventud Asturiana, todos aquellos jugadores que nos representaron a nosotros. Hay una fecha gloriosa en el año 1938 donde un equipo nuestro formado por muchos de esos hijos de españoles que estuvieron en Cuba y que fueron negociantes y que comenzaron la actividad deportiva, ellos asistieron a un mundial que fue en Francia 1938 en la ciudad de Toulouse, donde incluso allí nuestro país va por invitación, porque otros países dejaron de hacerlo y nuestro país, que estaba envuelto en una clasificatoria a nivel del Caribe, ya se había ganado por derecho propio el asistir a la otra etapa, que fue la que se violó. El primer partido lo hace contra la selección de Rumanía y empata en un partido glorioso donde el delantero nuestro, Juan Tuña, conocido en aquella época como el romperredes, anota un gol y es el que provoca el empate. Posteriormente a eso, en aquel momento se jugaba en esa forma de juego, se hacía un partido y al otro día tenías que volver a jugar contra la selección porque no había empate ni había tiros a goles, lo que había era la selección 1 contra 1. Entonces al otro día juegan contra Rumanía, vuelven a jugar y Cuba, de una forma extraordinaria y donde no era esperado por nada, Cuba le gana a Rumanía 3 goles por 2. Eso nos da un pase a una etapa superior. El fútbol llega a Cuba traído por los marineros ingleses. Todo parece indicar que los ingleses en Cuba introdujeron el fútbol, que data de 1907. Parece que hay un juego que se celebró en 1907 entre marineros ingleses, pero oficialmente en Cuba se reconoce el 11 de diciembre del 1911 como el Día de Fútbol Cubano. ¿Por qué? Porque se realizó el primer partido oficial en Cuba entre los equipos Robert y Atuey. Se realizó en el campo Palatino. El primer campeonato nacional lo ganaría el Roberts, mientras el siguiente sería para el Atuey. Esta primera década de existencia del fútbol estaría marcada también por su desarrollo a nivel local. El fútbol es un deporte que arraigó rápidamente en el pueblo cubano. La población cubana, el hombre cubano, por decirlo así, es un hombre que tiene características esenciales y lo ha demostrado a través de la historia en el deporte cubano. Por ejemplo, tiene características que son intrínsecas en el hombre: la velocidad, la fuerza, el instinto natural para hacer una actividad física o de fuerza, y entonces esas son características que poco a poco van desarrollando todo lo que debe ser un futbolista adecuadamente preparado en la instancia actual. El fútbol en Cuba era el que arrasaba con las multitudes. De hecho, los mejores estadios de aquel entonces eran de fútbol. Las sociedades españolas en Cuba tenían un gran auge y había una gran influencia española en Cuba. De ahí que el fútbol cubano alcanzó, o sea, era superior al béisbol. En aquellos entonces el béisbol era incipiente. Tengo entendido también de que vino un equipo, venían equipos de alto nivel. Diríamos, por ejemplo, los equipos uruguayos, equipos argentinos, y Cuba jugaba con ellos, o sea, como decimos nosotros en el arco futbolístico, de tú a tú.
Una página brillante escribiría el Juventud Asturiana al derrotar 4-2 al conjunto uruguayo, campeón olímpico de 1924. En 1929 comenzó una pugna por la hegemonía del fútbol en Cuba entre las distintas sociedades existentes, hecho que ocasionó un proceso de crisis en años posteriores. Había mucha gente con el protagonismo. O sea, había una asociación de fútbol, había una comisión de fútbol, había otra, o sea, había varias, 2 o 3 instituciones que se atribuían el desarrollo y la dirección de fútbol. Y el fútbol llegó un momento que tenía tanta importancia a nivel nacional que incluso los jefes y los negociantes, los dueños y los comerciantes y los dueños de negocios personales llegaron a poner en sus negocios prohibido hablar de fútbol, porque es que la población hablaba más de fútbol incluso que el nivel, el precio que tiene el tabaco, el precio que tenía la caña de azúcar. La divergencia entre las asociaciones hispanas provocó la fragmentación del torneo criollo y el surgimiento de la liga profesional. Hay una etapa donde el fútbol cubano alcanza su plenitud y es en la etapa del año 40 al año 47. Nos visita el Real Madrid, nos visita el Uruguay de Montevideo, nos visita equipos como el Español de Barcelona, por ponerte un ejemplo. Nos invita un equipo de Costa Rica femenino también que jugó aquí. El nivel alcanzado por nuestros jugadores a nivel internacional y a nivel nacional, que todos los países querían jugar con Cuba. Se podía considerar que éramos un país que teníamos una liga profesional alta y que podía competir a cualquier nivel desde el punto de vista de organización. Sin embargo, a pesar de todas las cosas que se dicen, esa época fue la época de más contradicciones dentro del fútbol cubano, porque había, como te dije anteriormente, problemas entre las sociedades que estaban en juego. Entonces unas defendían una forma de vista, otros querían otra forma de campeonato, otros tenían una forma de ver desde el punto de vista económico. Sin embargo, en esa época, aquí llegaron a jugar más de 14 jugadores argentinos de fútbol. Aquí jugaban más de 24 jugadores españoles en las ligas nuestras. Jugaban 2 uruguayos, jugaban como 3 o 4 dominicanos y todos de gran relieve porque eran jugadores de talla mundial. El fútbol nuestro no es un fútbol que ha transitado por etapas millonarias ni de grandes cantidades de dinero. El fútbol nuestro es un fútbol que nació del pueblo, a través de las raíces propias del pueblo, que ha jugado en la calle, que ha jugado sin zapatos, que ha jugado sin medios adecuados para realizar la actividad y sin embargo ha tocado la cima en muchas situaciones desde el punto de vista deportivo. Los éxitos logrados por el equipo San Francisco no son más que la historia recreada de estas cosas que yo te acabo de decir que estamos hablando. El equipo San Francisco, muy a pesar de todos los pronósticos, no tenía balones para entrenar y entrenaba en el Parque Habana con balones de papel hechos por ellos mismos. Conseguir balones no era fácil. Aparte, en la zona de juego era una zona reducida y el balón con su bote, que bota más que la pelota de papel, imposibilitaba que se jugara continuamente. Ganamos el 51, el 53, estando yo en el equipo 53, 54 y 55. El equipo San Francisco hubo una época entre el año 50 al año 56 que implantaron un récord porque fue el equipo que ganó 5 años consecutivos, que aún hoy está vigente, donde el equipo ganó el campeonato nacional cubano. El fútbol cubano, en mi opinión, estaba tácticamente, básicamente en lo táctico estaba atrasado. Yo tuve la suerte por primera vez participar internacionalmente en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Fútbol en el año 55 en Honduras. Y ahí fuimos a jugar y recuerdo que cuando pitaban una falta, nosotros estábamos acostumbrados a esperar que el árbitro pitara de nuevo, o sea, señalara el reinicio de continuación del juego. Y cuando llegamos allí, hicimos lo mismo, nos pitaban una falta y íbamos despacio a buscar una posición y ya eso no se estilaba en el fútbol mundial. O sea, cuando después de la falta, nada más que deteniendo el balón, tú le dabas y continuabas el juego. Y eso fue una falla de nuestra táctica, nos sorprendían al principio, después nos fuimos acostumbrando. Y otras cosas como los sistemas de juego y eso, que también estábamos un poco más atrasados.
después de la revolución, la participación se hace territorial. Los jugadores jugábamos, defendíamos el lugar donde nacimos o donde vivíamos. Pienso que eso tiene que tener un amor uno al lugar que nace.